Bueno, pues, vamos a empezar este segundo webinar sobre el papel de la inmunoterapia en el carcinoma urotelial. Bueno, bienvenidos a todos los asistentes y también a los ponentes que participaremos en la reunión. Como sabes, este segundo webinar estará centrado en la situación actual y perspectivas de futuro en el tratamiento con inmunoterapia en el cáncer urotelial avanzado. En el primer webinar se habló más de aspectos de biomarcadores, de temas de investigación. Aquí nos centraremos más en aspectos clínicos. Sí, me gustaría, en primer lugar, presentar a los ponentes de este webinar, que tenemos el placer de contar con tres grandes expertos en el campo de la inmunoterapia en los tumores urológicos. En primer lugar, tenemos al doctor Javier Puente, el coordinador responsable de la unidad de tumores urológicos en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Gracias, Javier. Muchas gracias. El segundo participante, ponente, es el doctor Xavier García del Muro, que es coordinador de la unidad de tumores urológicos y sarcomas del Institut Català d'Oncologia de Hospitalet. Gracias, Xavier. Y el tercer ponente es la doctora Núria Sala, que es la responsable de la unidad de tumores urológicos en el ICO Josep Trueta de Girona. Y yo soy el doctor Albert Font, que soy el coordinador de la unidad de tumores urológicos en el ICO Badalona. Pues sin más, ya arrancamos con los diferentes temas que abordaremos en este webinar. Yo sí quisiera brevemente hacer una pequeña introducción de lo que es el cáncer de vejiga y lo que representa a nivel sanitario. El tumor de vejiga sabemos que es el cuarto tumor más frecuente en varones y el octavo, noveno en frecuencia en mujeres. Para hacernos una idea, en el año 2023 está previsto que se diagnostiquen unos 23.000 casos en España, 17.000 en varones y 5.000 en mujeres. Esto realmente da una idea de la importancia de este tumor y de todas las implicaciones que conlleva. Realmente es un tumor que ha habido grandes cambios en los últimos años. Hemos pasado de realmente disponer de muy pocas herramientas o de estrategias de tratamiento para luchar contra la enfermedad, pues hoy en día una situación, como discutiremos próximamente en estos minutos, que realmente invita al optimismo y invita a ver el futuro con unas mejores perspectivas de lo que era hasta hace unos años. Y en este sentido, ya entrando ya en lo que será el debate, me quisiera el primer punto comentaros, Javier, Núria, un poco que hagamos una breve introducción de la situación del cáncer de vejiga. Entonces, un poco sería de dónde venimos y realmente cuáles son los objetivos que tiene que tener el tratamiento del cáncer de vejiga en sus diferentes escenarios. Porque un poco luego ya entraremos en más profundidad, pero me gustaría que si pudierais hacer una foto un poco de dónde estamos actualmente. Si quieres empezar tú, doctor Puente, y después continuáis. Bueno, muchas gracias, Albert. Bueno, yo creo que para los que nos están escuchando entenderán que después de las cifras que le has dado es un problema de magnitud sanitaria de primer orden. Afortunadamente, y digo afortunadamente, más de la mitad de los casos que se diagnostican hoy de un cáncer de vejiga ocurren en las fases más precoces de la enfermedad, o por así llamarlo, en las fases donde el tumor está limitada a la capa muscular, perdón, a la capa mucosa, ¿no? Que es la zona más en contacto con la orina sin atravesar la capa muscular. Esto ocurre en más de la mitad de los casos y estos tratamientos tradicionalmente
con el uso de resecciones transuretrales y las instilaciones, pues estos pacientes suelen, en líneas generales, tener un buen pronóstico. El problema fundamental lo hemos tenido en las últimas décadas con el porcentaje de pacientes que o bien debutan con enfermedad localizada que afecta a la capa muscular o con enfermedad a distancia, donde desgraciadamente durante muchos años hemos tenido dificultades para obtener esquemas terapéuticos óptimos, algunos de los cuales siempre basados en esquemas de cisplatino, que es este fármaco que vamos a oír mucho a lo largo de la tarde y que es el pilar esencial del tratamiento de esta enfermedad, pero que de alguna forma, bueno, pues quedan muchos resquicios por hacer. En la enfermedad localizada, muchos de los que nos están escuchando entenderán que el tratamiento habitualmente suele ser la quimio inicial seguida de una cirugía, y en la enfermedad avanzada el tratamiento más importante suele ser la quimioterapia basada en cisplatino. Sin embargo, a pesar de utilizar el mejor cisplatino, pues desgraciadamente durante los años 2000, la primera década de este siglo XXI, pues tenemos resultados en supervivencia que rara vez alcanzaban el año de mediana, ¿no? Y ha sido la llegada de nuevos medicamentos, entre los cuales se encarga la inmunoterapia y que mis compañeros también hablarán largo y tendido, pues han cambiado de alguna forma el devenir de algunos de estos pacientes, porque el principal problema sigue siendo la identificación de pacientes que realmente se beneficien de este tratamiento, ¿no? Xavi o Pero, Nuria, si queréis completar algo más. Creo que has hecho un gran resumen, Javier, ¿no? Realmente yo lo único que añadiría, tal como has dicho, es un problema de magnitud importante y con lo cual hay un papel, de todas formas también sabemos que el tabaco es ¿no? un factor de riesgo para su desarrollo, con lo cual aquí Correcto. hay mucho trabajo por hacer para intentar hacer la prevención, ¿no? de estos tumores para no llegar, ¿no? a una situación de enfermedad que sea localizada o metastásica, con lo cual hay un tema de prevención o incluso de diagnóstico rápido, ¿no? que después por temas organizativos a lo mejor no es el primer, no es donde se ha desarrollado de una manera más evidente todo el tema. Pero yo realmente, bueno, nada más añadir acerca de los tratamientos a mejorar, sabiendo, ¿no? que sí que a mí me gustaría añadir solo, y aquí está el doctor García de Muro, que hablará posteriormente de técnicas de conservación vegetal. Como has comentado, el tratamiento en la enfermedad localizada sigue siendo aún, ¿no? la cistectomía, con lo cual esto provoca, aunque es una técnica curativa, provoca una gran comorbilidad en los pacientes, ¿no? un cambio estético, cambios psicológicos, etcétera, con lo cual ¿no? un abordaje intentando que hubiera cambios en la mejora de las cirugías o otras técnicas seguramente es una vía a explorar en un... Y entonces yo quisiera añadir solo un pequeño comentario que, ya refiriéndome a lo que es el cáncer de vejiga metastásico, los casos más avanzados o que ya son diagnosticados con metástasis o que han sido sometidos a tratamiento local con cistectomía y que al cabo de un tiempo desarrollan metástasis, teniendo en cuenta que es un tumor que cuando invade la capa muscular sabemos que tiene una elevada capacidad metastática. En estos pacientes, la quimioterapia responden a la quimioterapia, es curativa en un porcentaje mínimo de pacientes, en casos muy seleccionados, pero en la mayoría tienen buenas respuestas y progresan posteriormente. Y quería decir que este ha sido el tratamiento estándar durante prácticamente más de 30 años y que, a diferencia de otros muchos tumores que ya pues a partir de del año 2000, 2000 y algo, hemos incorporado pues tratamientos dirigidos, hemos incorporado diferentes tipos de tratamiento. Aquí continuábamos dando prácticamente las mismas quimioterapias y no ha habido un avance significativo del tratamiento de la enfermedad hasta el advenimiento precisamente de la inmunoterapia. Realmente ha sido así, pero un inciso antes de continuar, que no lo he comentado al principio, si todos a lo largo del debate seguro que surgirá preguntas de la audiencia, todos los podéis apuntar en el chat y las haremos en los últimos 15 minutos de la reunión, pues los ponentes gustosamente pues contestarán las dudas, preguntas que piensen que es de nuestro interés. Pues y entramos. Habéis hecho un resumen excelente
donde estamos, ¿no? Desde donde venimos. Y bueno, a partir de 2015 empiezan a haber los estudios de inmunoterapia y realmente esto lo cambia todo, ¿no? Entonces, ya entrando en lo que es el debate o lo que sea este webinar, os quería pedir un poquito cómo valoráis que ha representado la incorporación de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer urotelial. Si quieres empezar, tú, Xavier García del Muro, quieres empezar a hacer una primera valoración de qué ha representado la inmuno en nuestra práctica del día a día en este tumor. Pues mira, la verdad es que es un tumor que cuando llegó la inmunoterapia, ¿no?, a la oncología, no hace pocos años, siempre despertó el interés yo creo, ¿no?, en hacer estudios de inmunoterapia, en ver si se podía desarrollar por un par de características, un par de cosas, ¿no? Una, pues porque es un tumor, como hemos dicho ya, muy asociado al tabaco y a carcinógenos químicos muchas veces, entonces es un tumor con una alta carga mutacional, pero elevado probablemente en neoantígenos, y esto nos hacía pensar que podía ser un tumor adecuado para el tratamiento con inmunoterapia. Y el otro argumento para desarrollarla era que el tratamiento clásico del carcinoma urotelial no musculoinvasivo, del tumor superficial al que se ha referido antes el doctor Puente, el tratamiento estándar de los casos de alto riesgo, de los casos recidivados, de la resección transversal, las instilaciones con BCG, que puede ser una vacuna y no deja de ser una forma, digamos, rudimentaria de inmunoterapia, y responde y sigue siendo durante más de 30 años el mejor tratamiento hasta ahora que tenemos para esta situación. Todo esto llevó pues ya a incluir pacientes con carcinoma de vejiga avanzado en los estudios más iniciales, ya en fase 1, y era, no, también algunas cohortes de expansión, pues el tumor se pensaba que podía responder, y realmente en los estudios más preliminares ya se vieron que respuestas, y en algunos casos respuestas duraderas. Esto llevó pues ya rápido al desarrollo con diferentes inhibidores de checkpoint, diferentes anti-PD1, anti-PDL1, y la verdad es que con estudios, a veces con estudios muy preliminares, se llegó ya a la aprobación de 4 de estos inhibidores en la FDA y por la Agencia Europea, pues creo que 3, ¿no? O sea que realmente se vieron respuestas rápidas y había una necesidad en este tumor de avanzar. Esto ya con el tiempo hemos sabido colocarlo mejor en su sitio y ver la magnitud de este beneficio. Pero como decíamos al principio, ha supuesto ¿no?, el primer gran avance en el tratamiento de esta enfermedad, y nos referimos ahora al primer escenario en el que se ha estudiado, que es el paciente avanzado, el paciente metastásico, y habitualmente el paciente metastásico que ha recibido ya una quimioterapia previa, que es el tratamiento estándar, y está fracasado, o el paciente que no está en condiciones de recibir quimioterapia. Muy bien, no sé, doctor Puente y doctora Sala, si queréis añadir un comentario a esta primera valoración. Nuria. Bueno, ¿no? Yo añadiría que realmente Xavier, ¿no?, la inmuno ha venido para quedarse, ¿no?, en el campo de los tumores uroteliales. Como ha dicho Xavier, se inició su desarrollo en las etapas más finales de la enfermedad, pero ha ido avanzando, y de hecho, ¿no?, como hablaremos posteriormente, cada vez hay más, ¿no?, está en desarrollo en distintos momentos de la enfermedad, y en la gran mayoría de ellos ha demostrado beneficios. Y lo que nos ofrece ya no es ¿no?, una tasa de respuestas elevada, sino también que estas respuestas sean duraderas. Y lo que yo creo que también es muy importante es que, como se ha comentado, el tratamiento basal de quimioterapia para la mayoría es el platino, pero tenemos un tanto por ciento de pacientes que no son candidatos a recibir ese platino, con lo cual hasta ahora estábamos tratando con terapias posiblemente óptimas, y ahora tenemos la oportunidad de ofrecer un tratamiento, ¿no?,
favorable. Sí, yo creo que básicamente el recorrido de la inmunoterapia ha sido un recorrido de altibajos, ¿no? Desgraciadamente, a diferencia de lo que ha podido ocurrir en otros tumores donde no ha habido más que buenas noticias en el desarrollo de la inmunoterapia, y muchos de los que nos están viendo probablemente tengan experiencias en el campo del cáncer de pulmón, por ejemplo, o en el melanoma. Aquí en el cáncer de vejiga, como decía el doctor García del Muro, inicialmente estudios muy preliminares que eran muy prometedores no siempre han acabado logrando una aprobación definitiva de algunos de estos medicamentos en algunos escenarios, ¿no? Y eso fundamentalmente ha ocurrido porque no comprendemos bien quiénes son los que realmente van a responder a estas terapias, y al final acaba siendo una búsqueda a ciegas de esos pacientes que realmente, como dice Nuria, tienen supervivencias espectaculares, duraciones de respuestas de años de duración, y que de alguna forma sigue siendo un reto para la inmunoterapia en cualquiera de las situaciones clínicas que tengamos, tanto en el contexto neoadyuvante como en el contexto de la primera línea, como en el contexto de las segundas líneas, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, nos habéis situado en lo que representa la inmunoterapia en este tumor, y si os parece, entremos un poquito más en profundidad en las diferentes situaciones de la enfermedad y en cada una de ellas, qué es lo que realmente ha cambiado el panorama con la incorporación de la inmunoterapia. En este caso, empezaremos con los primeros que, como habéis comentado, se testó la inmuno y vamos de más avanzado a menos, y empezaremos en lo que es el tratamiento de segunda línea, que, como habéis dicho, realmente hasta ahora todo se centraba en platinos, y la inmunoterapia inicialmente ya demostró que en segunda línea pues había un subgrupo de pacientes que podían beneficiarse claramente, ¿no? Bueno, sí, empezamos en este escenario. Doctor Puente, ¿nos puedes un poco situar qué es lo que aporta la inmunoterapia en estos pacientes avanzados ya tratados con platinos? Bueno, básicamente este fue el primer escenario donde comienza el desarrollo clínico. Inicialmente, los pacientes que progresaban al tratamiento con cisplatino, pues utilizábamos esquemas basados en taxanos, ¿no? El paclitaxel, el docetaxel, y en algunas partes del mundo la vinflunina se estableció como un tratamiento estándar, con datos muy discutibles, pero era el escenario que tenemos, ¿no? Desgraciadamente, estos pacientes tras progresión tenían unas supervivencias que rara vez alcanzaban los 6 meses. Y en ese escenario es donde irrumpe la inmunoterapia. Lo hace inicialmente con pequeños estudios fases 2, con una sola rama, que de alguna forma evidencian la eficacia de estos medicamentos. Inicialmente, los que tienen mayor desarrollo clínico era atezolizumab, ese fármaco anti-PDL1, y pembrolizumab. Y esos dos medicamentos, inicialmente en pequeños estudios de un solo brazo, pues comienzan a mostrar actividad en el cáncer de vejiga. Incluso me atrevería a decir que mucha actividad para lo que habíamos visto entonces, y de tal forma que además algunos de estos medicamentos, como en el caso de atezolizumab, desde el primer momento había mostrado inicialmente una correlación de su actividad con la expresión de una proteína que es el PDL1, y que desgraciadamente posteriormente pierde su eficacia como factor predictivo, ¿no? Bueno, pues después de esos primeros datos se lanzan a esos estudios de registro, esos estudios en segundas líneas, que en aquel momento, pues obviamente, conociendo lo que se ponía, pues eran estudios diseñados para enfrentar esa inmunoterapia, generalmente el estudio de atezolizumab, que es el estudio del Invigor 211, y el estudio de pembrolizumab, que es el Kino 045, pues se comparan con la quimio que decidía el clínico en su consulta, que en aquel momento era paclitaxel, docetaxel o vinflunina. Y estos dos estudios demuestran unos resultados interesantes. Las tasas de respuesta estarán en torno al 20% aproximadamente. Hay un beneficio para la supervivencia libre de progresión, y en uno de estos estudios, para el estudio de pembrolizumab, hay un impacto estadísticamente significativo en términos de supervivencia global. Por tanto, estos medicamentos
tienen un beneficio plausible, estadísticamente significativo, y lo que hemos aprendido con los años es que existe un porcentaje de en torno a un 20, un 30% de las personas que tratamos con esta inmunoterapia que alcanzan duraciones de respuesta por encima de los 2 años y largas supervivencias. Y eso es lo que ha establecido el beneficio de estos medicamentos y las aprobaciones por las agencias reguladoras. Es verdad, como decía el doctor García del Muro, que en el ámbito norteamericano, en la FDA, hasta 5 medicamentos se han postulado y tienen aprobaciones en ese contexto porque se añadieron los datos de nivolumab, los datos de durvalumab y los datos de otros medicamentos que también son activos en este escenario, ¿no? Y por lo tanto, ese fue el motivo por el cual estos medicamentos se han establecido como el tratamiento estándar para aquellos pacientes que progresan a una línea previa de platino. Muy bien. Entonces, a partir de estos buenos resultados, se plantea la evolución de siempre en oncología. Bueno, vamos a darlo en fases más iniciales de la enfermedad avanzada y si la quimioterapia... Pregunta si se te oye. Sí. Pregunta si te escucha. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, sí. Sí. Perfecto. Había un problema de conexión. Gracias. Pues bueno, vamos a primera línea y pensamos que, bueno, igual la combinación con quimioterapia y con inmunia puede ser la bomba y aquí nos estrellamos un poquito, ¿no? Pero por suerte luego se ve que es mejor secuenciar, ¿no?, que no combinar, y el mantenimiento pues abre unas expectativas muy interesantes. Entonces, bueno, ¿cómo se explica todo esto? Doctor García del Muro, ¿cómo podemos entender esto? Que combinado mal, secuenciado mejor. A ver, apórtanos luz. La verdad es que fueron estudios realizados prácticamente en el mismo tiempo, ¿no? Fueron estudios paralelos, fueron dos estrategias diferentes para incorporar la inmunoterapia, que había demostrado actividad en algunos pacientes avanzados después de quimio, incorporarlos a la primera línea en combinación con quimioterapia, ¿no? La primera estrategia fue darlo junto con la quimioterapia. Esto en otros tumores, curiosamente, sí que ha supuesto un avance sobre la quimioterapia sola, pero desgraciadamente, y acabamos de conocer recientemente los resultados de uno de estos grandes estudios, resultados ya definitivos, muestra que no hay beneficio. No hay un beneficio en términos de supervivencia global sobre la quimioterapia sola, por lo que, ¿no?, el tratamiento estándar de entrada sigue siendo la quimioterapia sola. Y la otra estrategia que, como decía, se desarrolló en paralelo era el mantenimiento, tratamiento con quimioterapia de entrada, con la quimioterapia estándar, aquellos pacientes con buena función renal cisplatino, y aquellos que no estaban en condiciones de recibir cisplatino recibían carboplatino, un análogo no nefrotóxico y probablemente un poco menos activo, tampoco hay, pero también activo en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, como decíamos, se trataba con quimioterapia, y aquellos pacientes que después de 4 o 6 ciclos hacían una respuesta al tratamiento o una estabilización, es decir, la quimioterapia no fallaba, no progresaban durante la quimioterapia, pues esos pacientes pasaban a una segunda fase de mantenimiento. Se suspendía la quimioterapia y mantenimiento con un anti-PDL1 que era avelumab. Y realmente esto sí, un estudio que ha sido prácticamente el estudio más importante en cáncer de vejiga, que nos ha dado datos positivos y que es el que ha llegado a colocar la inmunoterapia en el momento actual en esta situación. Lo que no quiere decir, como comentaba antes Nuria, que esto puede ir cambiando y la inmunoterapia puede continuar moviéndose. Pero este ha sido el resultado, como decía, que ha dado resultados en términos de supervivencia más positivos. Los pacientes que tras la respuesta o estabilización a quimio recibían avelumab tuvieron una supervivencia global superior, significativamente superior, ¿no?, y en varios meses a aquellos pacientes que recibían solo la quimioterapia y después pasaban a fase de seguimiento, y muchos de estos recibieron la inmunoterapia como una segunda línea en el momento de la prueba.
Muy bien. Y entonces ya continuando con el camino de más avanzado a menos, entramos también a la inmunoterapia en los últimos años, ya estamos en los años 20 prácticamente, se empieza a testar en los estadios locorregionales con la idea de curar más pacientes o antes de la cirugía o después. En este escenario, doctora Sala, ¿qué crees que está aportando hasta ahora o puede aportar en el futuro la inmunoterapia sola o combinada con quimioterapia? Bueno, ¿no? Seguramente hay más datos prometedores y algunos de ellos que posiblemente implementaremos en breve, y es el escenario post-cirugía, ¿no? En el escenario de lo que es la adjuvancia. En ese escenario tenemos un estudio positivo, uno negativo, ¿no? Como ha pasado en otras ocasiones, donde en este caso atezolizumab no logró, ¿no?, demostrar el beneficio en pacientes posoperados, ¿no? Pero en cambio tenemos a nivolumab, en este caso con un mecanismo de acción similar, que es un estudio positivo, ¿no? Es un estudio donde compara desde este caso con no hacer ningún tipo de tratamiento, realmente pues mejorar la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes, ¿no? Retrasar lo que está recaída, aunque a día de hoy hay datos en lo que es beneficios de supervivencia global. También tenemos que tener en cuenta que las autoridades están ¿no?, evaluando el beneficio de este fármaco, y a día de hoy tiene la aprobación por la EMA, que no me corregí, ¿no? Por la FDA creo que no hay restricciones, pero en cambio las agencias regulatorias europeas sí que tienen la restricción en los pacientes que expresan ese biomarcador que es el PDL1 elevado, ¿no?, o que es positivo. Solo en estos pacientes no podemos dar el nivolumab adjuvante. Creo que da respuesta, ¿no?, y cubre una necesidad que hasta ahora teníamos, el nivolumab, en aquellos pacientes en los cuales no eran candidatos a recibir cisplatina, en este contexto, ¿no?, en este contexto de la adjuvancia o neoadjuvancia. Estos pacientes quedaban huérfanos de tratamiento, y ahora tenemos una opción de tratamiento, ¿no?, terapéutica muy, ¿no?, que sabemos que les da un gran beneficio. Y también en aquellos pacientes donde sí que habían podido recibir tratamiento con cisplatina en el contexto neoadjuvante, y que veíamos tras la operación que realmente no había visto ningún beneficio, no había visto respuesta patológica en lo que es la cirugía. Y en estos pacientes también, ¿no?, entraron en este estudio, y también hay tratamiento. Con lo cual, nivolumab nos cubre dos necesidades en el contexto de la adjuvancia, con grandes perspectivas, ¿no?, de mejorar y de que los pacientes no nos recaigan, que es el miedo que tenemos todos, que es cuando realmente baja tanto la supervivencia. Perfecto, gracias, Nuria. Y bueno, ya dos últimas situaciones que os pedía que ya resumidamente nos deis alguna pincelada, que es en la inmunoterapia y la radioterapia pueden, cómo combinan o cómo pueden combinar, qué puede aportar la inmuno. Doctor García Muro, que eres un experto en este ámbito, ¿qué opinas? Si has liderado un proyecto en esta línea, ¿qué opinas? ¿Qué puede aportar la inmuno con la radioterapia? ¿Se pueden avenir? Es un área de investigación, la verdad es que muy interesante y con resultados muy iniciales, muy preliminares, pero muy buenos resultados. Realmente, como ha comentado antes ya la doctora Sala, ¿no?, ha habido desde hace tiempo una búsqueda de alternativas a la cistectomía, a la cirugía radical, a la extirpación de la vejiga, y esto se ha hecho habitualmente en casos muy seleccionados, con una combinación de resección transuretral, quimioterapia y radioterapia, ¿no? Y aquí, pues, despertó interés el incorporar la inmunoterapia. Hay estudios muy iniciales, algunos en combinación con quimio, otros con quimio y radio, y un estudio desarrollado aquí en nuestro país de doble inmunoterapia, doble inhibición, PDL1, ¿no?, y también de un anti-CTLA4, durvalumab, junto con radioterapia, basado en algunas experiencias preclínicas que parece que un anti-CTLA4 y la radioterapia en modelos preclínicos podría tener un efecto sinérgico. Y realmente hemos tratado 32 pacientes con esta pauta y hemos tenido una tasa de respuestas completas, es decir,
de los pacientes que tras el tratamiento se biopsiaba de nuevo la vejiga en el lugar donde estaba el tumor previamente, del 82%, una cifra muy por encima de las que nos encontramos con tratamientos con quimioterapia. Son datos todavía muy preliminares, pero yo creo que nos abre la puerta a la incorporación de la inmunoterapia también en el tratamiento con intención conservadora, en un momento muy inicial del tratamiento de cáncer de vejiga. Son pacientes con el tumor en vejiga, libres de metástasis en el momento del diagnóstico, no tratados. Bueno, perfecto. Y por último, en la última situación, aún vamos más a las fases iniciales. Doctor Puente, tú también has liderado algún proyecto, como en el tumor superficial la inmunoterapia realmente puede evitar o puede como mínimo retrasar la cistectomía, que puede aportar algo más allá de la BCG, que como contabais ha sido la inmunoterapia de toda la vida de estos tumores. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, decía Xavi al principio que la BCG, que es realmente una piedra angular del tratamiento de los tumores superficiales de alto riesgo, pues ha sido y es todavía un tratamiento de inmunoterapia muy utilizado en todo el mundo, ¿no? Se calcula que cada año se necesitan más de 2 millones de dosis de BCG para abastecer la demanda mundial de las necesidades que tienen estos pacientes, generalmente de no músculo invasivo de alto riesgo. Y obviamente es aquí donde la nueva inmunoterapia, que es más específica, más activa, pudiera tener un papel, ¿no? No hay que olvidar que muchos de estos pacientes van a recaer constantemente de sus tumores, algunos incluso se harán músculo-invasivos o incluso metastásicos. Y obviamente el campo de la inmunoterapia, entendida por estos medicamentos que se administran de forma intravenosa, anti-PD1 o anti-PDL1, se han testado en dos situaciones fundamentales. Una tras fracaso a la BCG y la otra en combinación a la BCG. La primera de los campos, que es tras fracaso a la BCG, ya tienes resultados preliminares e incluso con cierto seguimiento ya de dos grandes estudios, uno hecho con pembrolizumab y el otro hecho con atezolizumab. En líneas generales lo que nos dicen estos estudios es que es factible utilizar estos medicamentos, somos capaces de mantener la duración de la remisión completa tras la resección transuretral durante más tiempo, incluso en pacientes con carcinomas in situ, lo cual permite que una población que siempre es muy difícil en la clínica de tratar porque a lo mejor son comórbidos o no desean la cistectomía, pues mantengan su vejiga y permitan tener una expectativa de vida con una buena calidad de vida. Queda todavía por dilucidar si realmente puede de alguna forma sustituir a la BCG o acompañar a la BCG, y para eso se han llevado a cabo ensayos clínicos que muchos hemos participado en combinación con BCG para intentar incrementar que haya más tiempo con la vejiga intacta y sin recaer esos tumores localizados y superficiales. Es un campo en desarrollo extraordinario que a mí me apasiona porque creo que, como decía Nuria, hay un campo de prevención, pero luego esto es la gran magnitud de los cánceres de vejiga están aquí. El 70% de todo lo que se diagnostica por nuestros compañeros de urología son tumores no musculoinvasivos. Muchos se curan, afortunadamente muchos se curan, pero hay otros que podemos intentar hacer algo más para, de alguna forma, salvar más vejigas y sobre todo evitar que progresen hasta estadios donde comprometen la supervivencia, ¿no? Muy bien, si os parece, entramos, sabemos ya lo que aporta la inmunoterapia en el cáncer urotelial, pero hablemos un poquito del manejo, ¿no? En el día a día. Aquí os agradecería si el tema, las respuestas un poquito más cortas para que nos dé tiempo de tratar todos los puntos de interés. Pero el manejo, ¿hasta qué punto? Para personas que mejor de la audiencia están familiarizados, pero mejor otros no tanto. ¿Hasta qué punto es complejo el manejo del tratamiento con inmunoterapia? ¿Qué toxicidades nos tienen que preocupar? ¿Qué ayuda necesitamos? Y yo me refiero desde los dermatólogos, endocrinos, o no hace falta. ¿Qué papel
papel tiene la enfermería? Os dejo así una serie de aspectos. Yo quiero decir que de manera un poco así abierta, cada uno hicierais una reflexión, si puede ser entre 1 y 2 minutos, para ver qué opináis. Si quieres empezar, Nuria, tú misma, doctora Sala. Bueno, ¿no? La inmuno, hemos cantado todos sus beneficios, pero obviamente no es dar ejemplos de efectos secundarios y aunque no tiene nada que ver con la quimio y muchísimo menos su manejo, lo que tenemos que tener en cuenta posiblemente son dos, como se pasa con la quimio en este caso. Hay las toxicidades clínicas y las toxicidades analíticas, ¿no? Las toxicidades clínicas son los síntomas que pueden presentar los pacientes, las más frecuentes posiblemente son las cutáneas y las gastrointestinales, ¿no? La diarrea en este caso. Obviamente, en el manejo del día a día, con las toxicidades que son leves, nosotros hemos aprendido mucho, ¿no? Y sobre la marcha en este manejo, pero para toxicidades más severas está claro que necesitamos trabajar en equipo y ahí intentando que nos lleguen a toxicidades grados severos 3, 4, con la ayuda en este caso de enfermería, ¿no? Puede ser de farmacia y con otros compañeros de otras especialidades, ya sea de dermatología o de digestivo, para aprender, ¿no? Para hacer su manejo. Y las analíticas, en este caso, muchas veces los pacientes no notan ningún síntoma, pero sí que hacemos controles analíticos previamente a la administración del tratamiento y aquí vemos los tipos de toxicidades. Las más frecuentemente son las alteraciones tiroideas, las alteraciones hepáticas como las más frecuentes. Obviamente nos asustan mucho, sobre todo la hepática. La gran mayoría las podemos manejar más o menos fácil, pero como siempre en la gran mayoría de muchas veces también necesitamos el apoyo de otros especialistas. En estas a lo mejor el manejo o la prevención es más difícil en cuanto, ¿no? Porque nos las encontramos como sorpresa en las analíticas y es muy difícil hacer, no sé si tiene mucho sentido hacer muchos análisis porque tampoco vas a cambiar la expectativa, pero sí que en las clínicas hacer un manejo multidisciplinar sería óptimo. No sé si queréis añadir algo. Bueno, sí. Doctor García Muro, su papel de enfermería, ¿hasta qué punto es importante su participación no solo en la administración del tratamiento, evidentemente, pero sino en el seguimiento, el manejo de toxicidades? ¿Que nos puede hacer una reflexión en este aspecto? Fundamental y quizá más importante incluso que en el de otros tratamientos como la quimioterapia o los tratamientos dirigidos. Es muy importante la información previa al paciente y es muy importante un seguimiento y que el paciente pueda contactar, quizá tenga una vía de contacto fácil y que la misma enfermera esté un poco encima de la toxicidad. En un tratamiento que oscila entre ser prácticamente atóxico en muchos pacientes y que esto bien hace que un poco te acostumbres a infravalorar la toxicidad que puede producir, pero que de vez en cuando nos da unos sustos con unas toxicidades realmente severas, hay que estar muy encima del paciente y el paciente tiene que estar también muy advertido. Y aquí yo creo que el papel de enfermería es básico para ello. Y, doctor Puente, realmente cualquier centro que trate pacientes oncológicos puede administrar inmunoterapia, es decir, puede ser un hospital grande de nivel, puede ser también un hospital comarcal, o es mejor centralizar los tratamientos. ¿Cuál es tu opinión o experiencia en este sentido? Bueno, esto entra un poco más ya en el debate de lo que sería la coordinación entre los diferentes hospitales. Yo entiendo que el tratamiento del cáncer es algo más complejo, pero sí que es verdad que cuando ya un paciente hemos tomado la decisión de que es un tratamiento asistencial de inmunoterapia, obviamente cuanto más facilitemos la vida de esos pacientes y más cercanos estén a sus domicilios y más calidad de vida de alguna forma les otorgamos, pues mejores resultados vamos a tener entre todos. Eso hace que si después de tener una decisión conjunta en una estructura de una unidad funcional, la que sea, que engloba varios hospitales, se decide realizar inmunoterapia, se podría llevar a cabo perfectamente en un ámbito un poco más comarcal, siempre y cuando esos profesionales, como decía Nuria y como decía Javier, estén entrenados en la administración y la identificación precoz de eventos adversos.
Para ello, pues obviamente se necesitan dos cosas. Primero, yo creo que garantizar protocolos de inicio de tratamiento y seguimiento, checklist, por ejemplo, de lo que hay que hacer, lo que hay que solicitar antes del inicio de una inmunoterapia. Me refiero básicamente desde sistemáticos de sangre, bioquímicas, hasta ciertos perfiles tiroideos, hormonales, etcétera, que deben de ser llevados a cabo de forma inicial y luego de forma periódica, de tal forma que no perdamos esa rutina que debe ser llevada a cabo de forma adecuada. Y siempre tener un buen circuito de comunicación con aquellos especialistas que, como decía Nuria, pues a lo mejor te pueden echar una mano en una toxicidad más compleja, como puede ser una toxicidad neurológica, cardíaca, nefrológica o incluso hepática, ¿no? Por lo tanto, sí se puede hacer, pero bajo unas premisas de un buen checklist, un buen seguimiento y una buena coordinación. Estoy completamente de acuerdo. Y pasamos a otro punto que creo que es de interés también, que es, que es un tema fundamental. ¿Qué pacientes realmente se benefician de la inmunoterapia? Esto realmente no lo sabemos, pero ¿qué aspectos, cuando veis un paciente en la consulta y os viene, sea para primera línea, segunda línea, y veis qué factores tienen en cuenta? Pensar, este paciente veo difícil que me responda. En cambio, probablemente aquí la inmunoterapia seguramente nos dará un buen resultado. O dicho de otra manera, tenemos que tratar a todos los pacientes, todos los pacientes son tributarios a recibir inmunoterapia prioritariamente a otros tratamientos. ¿Qué pensáis? Si empezar, Xavier. Este es un tema realmente relevante, ¿no? Porque como ha salido ya varias veces durante el diálogo, algunos pacientes se benefician, algunos pacientes se benefician mucho y otros pacientes desgraciadamente no. Y el poder seleccionar, sobre todo ya en fases iniciales, qué pacientes pueden de verdad beneficiarse, es muy importante. Creo que antes Javier ya ha comentado la expresión de PDL1, que inicialmente parecía que nos podía ayudar a seleccionar los pacientes. En otros tumores quizás sí, en cáncer de vejiga vemos que realmente a veces anuncia que hay mayor probabilidad de respuesta, pero pacientes con PDL1 se benefician sin ninguna duda también del tratamiento. Características clínicas, pues también es verdad que los pacientes con metástasis viscerales o con un estado general más deteriorado tienen menor probabilidad de beneficiarse. Pero sin embargo vemos respuestas también en pacientes con metástasis hepáticas en ocasiones. O sea que realmente no tenemos hasta el momento unos biomarcadores útiles en la clínica. Otra cosa es que tenemos algunas pistas que se están investigando y que en el futuro nos pueden ser útiles, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con mutaciones en las vías de reparación del DNA, estos parece que, por un lado, responden mejor a la quimio, pero por otro parece que también pueden responder mejor a la inmunoterapia, pero nos basamos en series pequeñas, retrospectivas, hay mucho todavía que estudiar. Bueno, ¿queréis añadir algún comentario, Javier, Nuria, sobre lo que ha comentado Xavier? Es que es muy difícil dar algún tipo de luz a este respecto, porque, en primer lugar, porque si hablamos de la indicación clara de la segunda línea, es que no hay otra cosa. Es que no hay otra cosa, no hay otra alternativa que tú pienses que puede ser mejor, porque no la hay, al menos a día de hoy. Hasta la llegada de enfortumab vedotin, estos medicamentos están haciéndose, o al menos la indicación inicial es tras inmuno. Por otro lado, si es el mantenimiento, es que ya viene dado por la evidencia del escáner, por lo tanto tampoco. Y la única duda es si los estudios en primera línea, aquellos que habíamos pensado al principio que podíamos pensar que podíamos utilizar inmuno y no quimioterapia, ¿no? Y esto hoy en día pues está muy en debate y prácticamente no lo hace nadie. Por lo tanto, estoy con Xavi que prácticamente no hay un perfil claro de que hay un paciente que se beneficie más que otro. Sí, si quieres complementar algo más.
No, realmente lo han comentado, ¿no? Todos los pacientes. Yo creo que todos tenemos estas dudas cuando estamos en la, ¿no? en la consulta. Sí es cierto que, como se comentaba, el paciente que tiene, ¿no? Cuando uno mira el estudio de pembrolizumab, pues ve que realmente se beneficia metástasis hepáticas, indistintamente de todos los subgrupos, pero luego en la clínica, bueno, los resultados con las viscerales son más pobres, pero alguna sorpresa te llevas, con lo cual, bueno, siempre te animas teniendo en cuenta que las alternativas es peor, ¿no? Porque ya las comparado, ¿no? El estudio ya te comparaba con esa alternativa, con lo cual siempre acabas poniendo, en este caso, la alternativa que parece que es mejor o la evidencia científica te ha demostrado que es mejor. No tenemos un biomarcador que nos ayudaría, con lo cual a nivel clínico lo que sí que sabemos es que son factores pronósticos. El paciente con hepáticas va a ir peor, el paciente con cerebrales va a ir peor, el ECOG va a ir peor, pero son pronósticos, no predictivos de respuesta. Con lo cual no tenemos un perfil claro para definir inmunidad. Bueno, ya por otra parte se nos está tirando el tiempo encima, quedan cosas que podríamos, otros temas que discutir, pero en estos 2 minutos vamos a mirar un poco al futuro, ¿no? Hagamos un poco de futurólogos y pero a ver qué nos viene, qué aportará la inmunoterapia en los próximos años. Incluso pediría que hiciera la reflexión en general de la inmunoterapia o también de las nuevas terapias, incluso y sobre todo las combinaciones, ¿no? Como hemos empezado a hablar, Javier, del enfortumab, ¿dónde está el futuro? Inmunoterapia con algo más, inmunoterapia con quimio en la parte adyuvante. Pues pediría que hicierais en un par de minutos una reflexión cada uno sobre lo que nos viene en los próximos años. ¿Dónde pensáis que estaremos en 2 o 3 años en este campo? Si quieres empezar tú mismo, Javier. Bueno, obviamente el futuro quiero pensar que venga por alguien que esté trabajando en la identificación de factores predictivos. Llevamos 25 años buscando y Albert es el máximo exponente que sigue buscando y desarrollando proyectos para esto. No los encontramos, pero seguimos colaborando para intentar buscarlo. Es verdad que la medición del ctDNA puede abrir una vía a la identificación de pacientes que se pueden beneficiar, ya veremos. Obviamente las combinaciones con nuevos medicamentos. Y sigo pensando que ese no músculo invasivo es muy atractivo para mí. A mí es el campo que más me atrae para curar más gente. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. Nuria, que a nivel de primera línea avanzado, ¿qué veas? Realmente dejaremos la quimio en primera línea y entrará la inmuno con algún anticuerpo conjugado. ¿Cómo vemos la primera línea? Hombre, no, yo creo que para mí es el futuro, ¿no? Yo creo que la inmuno realmente en los pacientes AMPLIT, la inmuno va a ser la base, ¿no? Va a ser la base de tratamiento. A partir de aquí, ya sean monoterapias o en combinaciones, será el tratamiento de elección en los pacientes que no podemos tratar con cisplatino. Y en los pacientes que son fit para cisplatino, posiblemente será una alternativa más. Veremos si va a ser mejor o no que el cisplatino. Contexto de neoadyuvancia, lo veremos. ¿No? Y veremos en este caso, en las primeras líneas ya hemos visto, bueno, pero tenemos un mantenimiento que en este caso es muy atractivo, pero seguramente la inmuno tiene para dar una alternativa más de tratamientos en aquellos pacientes, ya sea en monoterapia o seguramente en combinaciones de los anticuerpos conjugados que has comentado anteriormente los compañeros. Y Xavier, en lo corregional, que la inmuno permitirá en el futuro que se tengan que hacer menos cistectomías, que haya más posibilidad de preservar la vejiga y se puedan curar más pacientes, o es pedir demasiado. Es muy pronto para decirlo, pero yo creo que es bastante probable. Desde luego la inmunoterapia tiene un papel también en esta fase y puede al menos mejorar los resultados del tratamiento trimodal clásico que tenemos ahora. Muy bien. Perfecto, pues si os parece, antes de vamos a preguntar, mirar si hay algunas preguntas de la audiencia y ya pasaríamos ya a las conclusiones. No sé si hay
Veo que de momento no hay ninguna pregunta, me parece. O menos yo no sé. O sea que todo lo hemos explicado muy claro. Yo me haré una pregunta si fuera... Espera, perdón, que parece que se añade... sí, mira, ahí aparece una pregunta. ¿Crees que hablamos de los pacientes que hay que hacer inmunoterapia, pero hay pacientes en los que no está indicado dar inmunoterapia? Me imagino que hay contraindicaciones o tal. ¿Qué perfil qué perfil de pacientes es o qué pacientes hay en los que no se plantea la inmuno? Javier, si quieres contestar Nuria. cualquiera. Nuria, por votación. Con efectos Bueno. adversos, sobre todo, porque he comentado lo de los efectos adversos, yo creo, Nuria. Bueno, ¿no? Yo creo que todos sabemos que en aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, la inmuno pues nos da cierto reparo. Sí es cierto que hay una revisión ahora, de hace poco, lo digo porque además he tenido un paciente reciente, me lo he estado mirando, donde realmente puede tener un papel en pacientes con enfermedades autoinmunes en ciertas características. O sea, no es una contraindicación absoluta, sí que hay un riesgo mayor de descompensación de estas enfermedades, pero a lo mejor con un seguimiento mucho más, mucho más cercano por parte del especialista de esta enfermedad, a lo mejor no es una terapia realmente contraindicada del todo, pero sí que es cierto que hasta ahora es un campo que se ha excluido de todos los ensayos clínicos y con lo cual tiene poco bagaje, tiene poco bagaje y tenemos ciertos reparos en estos pacientes que tienen las enfermedades. Pero ya digo, hay cada vez un poquito más de evidencia donde, bueno, algo a tener en cuenta y a plantear. Siempre ha habido algunos que nos dan mucho miedo, ¿no? Esas enfermedades autoinmunes, neurológicas o con gran afectación sistémica. Pero también es verdad que, como dice Nuria, luego es un riesgo-beneficio. Si tienes una enfermedad muy agresiva en segunda línea que te compromete la vida a corto plazo, el pensar que se te va a descompensar una artritis psoriásica, pues es un poco probablemente anecdótico en ese contexto. Sin embargo, no es lo mismo en el escenario del no músculo invasivo o en una adyuvancia, ¿no? Que esto ya es diferente. Perfecto, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay razón. Y hay otra pregunta. Respecto a antes que hablamos de la gestión o manejo del tratamiento, ¿qué papel puede tener la atención primaria, los centros de atención primaria en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Control, en cuenta, supongo que puede ser importante, que hay largos supervivientes, pacientes que años, ¿no? Y que tienen problemas intercurrentes. Xavier, ¿qué opinas? Que estos pacientes normalmente son pacientes muy ligados al hospital, ¿no? Y que cuando surgen problemas, como ha comentado Nuria, toxicidades severas, acudes a especialistas del hospital, especialmente versados o interesados por el tema. Pero sin ninguna duda, como decíamos antes de la enfermería, el papel del médico de familia, del soporte, de la atención primaria, es importante porque a veces algunas toxicidades pueden pasar inadvertidas o pueden detectarse en estos momentos. Yo creo que tenemos está un poco pendiente una mayor difusión de algunas de las complicaciones de la inmunoterapia a nivel de médicos no especializados y de médicos de la medicina extrahospitalaria. Realmente pueden ayudarnos en algunos casos. Y como decía ¿no? Javier, en la parte de la prevención, yo creo que aquí sí que ellos son el puntal, sin ninguna duda, ¿no? Para intentar prevenir la aparición en el caso de la enfermedad, con lo cual ya no es solo en la prevención, sino también en el diagnóstico, con lo cual son un puntal importante en todo el transcurso de la enfermedad, ¿no? Y el manejo entre todos para ¿no? El mejor manejo entre todos es el que hará que logremos centralizar y que seguimos avanzando. Exacto. Bueno, pues haremos
unas pequeñas conclusiones o reflexiones de todos los que se ha comentado, que realmente ha sido muy interesante. Han salido reflexiones, comentarios de mucho nivel. Yo concluiría un poco de que, por un lado, el cáncer de vejiga es un tumor con alta incidencia y prevalencia, por tanto, representa un problema sanitario de primer nivel. Por otro lado, lo que ha entrado en la inmunoterapia, que ha sido el foco de este debate, pues realmente ha revolucionado el tratamiento. Antes el tratamiento de cáncer de vejiga básicamente era cirugía y platino. En 2 palabras se podría explicar todo. Ahora realmente ha abierto una nueva ventana con tratamientos efectivos y con un buen perfil de tolerancia, pero como bien se ha dicho también, no hay que hacerlo, pero hacerlo bien, con controles. En este sentido es importante una monitorización estricta del paciente y en el que la enfermería, los equipos de enfermería juegan un papel fundamental en la vigilancia, el control y en la educación del paciente, ¿no? Signos de alarma, etcétera. Luego, los 2 últimos aspectos que creo para destacar es el tema que evidentemente, como pasa en todos los tumores, pienso, nos faltan biomarcadores, nos falta poder predecir qué paciente realmente se va a beneficiar. Lo cual también es cierto de que a veces no hay alternativas y que sean más eficaces y por tanto el tratamiento de elección es la inmunoterapia, ¿no? Luego la evolución te indica el éxito del tratamiento. Bien, siendo en este sentido hay que seguir investigando mucho y intentar avanzar. Y por último, se ha hablado del futuro y realmente el futuro pues, es muy prometedor, ¿no? Yo creo que la inmunoterapia en combinaciones o en combinación con quimioterapia en algunos escenarios, en combinaciones con radioterapia, antes o después de la cirugía, pues ya ha demostrado y realmente aún se va a consolidar en los próximos años que realmente en todos los escenarios de la enfermedad, desde el no músculo invasivo hasta la enfermedad avanzada, que en este ya está muy claro, pues seguro que tendrá un papel, que hay que identificar en qué paciente tendrá mucho papel o en qué paciente no tanto. Yo pienso que, bueno, hemos hecho un repaso de los temas fundamentales, quedan otros que se pueden discutir, pero bueno, ya el tiempo, ya casi estamos cumpliendo la hora. Y yo quisiera acabar, pues en primer lugar, agradeciendo a Javier, a Xavier y a Nuria sus excelentes aportaciones y el nivel de la discusión que han generado. Por otro lado, también, pues evidentemente, agradecer a los participantes, a los más de 50 participantes que fielmente habéis estado en toda esta hora siguiendo el debate. Esperamos que os haya sido provechoso y haber podido profundizar más en vuestro conocimiento sobre la inmunoterapia y el cáncer de vejiga. Y por último, también no puedo dejar de agradecer al equipo de oncología por organizar este evento, esta reunión virtual, pues a Olga, Débora, Asunta, que realmente su aportación es fundamental. Bueno, y aquí en el chat que hay el certificado que se podrá descargar en breve y pues tener a vuestra disposición. Pues nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, Xavier.